Kaixo, arratsaldeon. Vale? Vale, listo, hasiko gara orduan. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko, onaino hurbildu zareten guztiei, eta baita ere, gaurko agerraldi hau, pantailaren bestaldetik jarraitzen ari zareten komunikabidei. Esan, agerraldi honen helburua dela, gaurko egunean Euskal Preso Politikoen kolektiboak publiko egin duen agiri eta erabaki horren gainean, sorturen, ezker abertzalearen balorazioa egitea. Beraz, balorazio horretarako, nik 5 puntu edo 5 ideia jarri nahi ditut mahai gainean. Lehena da, oso positiboki baloratzen dugula agiri hori eta urrats berri hori. Iruditzen zaigu ekarpen eta bultzada kualitatiboa egiten diola, ematen diola herri honetan bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntzari, empatia ariketa importante bat dela etaren biktimekiko, eta bat dela ere ariketa bat nolabait biktima horiei, persona horiei eragindako minaren, aitortzaren eta erreparazioaren bidean. Esan, Euskal Preso Politikoen kolektiboaren erabaki berri hau ez dela norabide honetan edo zentzu honetan egiten duen, lehen urratsa. Urrats kate luze baten katebegi berri bat dela, Zentzu horretan gogorarazi beharra dago, garrantzitsua iruditzen zaigu, balioan jartzea, preso diren persona horiek determinanteak izan zirela, garaian etaren violentzia ekuazio politikotik atera eta herri honetan ziklo politiko berri bat zabaltzeko, besteak beste haiek hartu zutelako erabaki hori. Eta bigarrenik gogorarazi beharra dago ere, bai 2013an, bai 2016an, Euskal Preso Politikoen kolektibo honek agiri bana atera zuela edo publiko egin zuela, zeinetan onartzen zuen eragindako mina, eragindako sufrimendua, eta zeinetan agertzen zuen bere prestutasuna, bere disposizioa, bere esku zegoen horretan, eta bere esku egon liteken enean, min hori, sufrimendu hori arintzen saiatzeko. Esan bezala beraz, gure ustez behintzat, agiri eta urrats berri honek, ekarpen berri eta kualitatibo bat egiten dio bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntzari. Bigarren ideia, agiri eta urrats berri honek, gure ustez, erakusten du, frogatzen du, ezker abertzaleak, mugimendu honek, esaten duena, egiten duela, eta egiten duena, esaten duela. Zentzu horretan, mugimendu honek guk badugu konpromiso bat. Duela 10 urte hartu genuen aieten gatazka politiko honi, atera bide demokratiko eta oso bat ematearen alde. Guk badugu konpromiso bat, atera bide eta konponbide horren baitan, biktima guztien, aitortza eta erreparazioarekiko. Eta guk badugu konpromiso bat, esan bezala, duela 10 urte aieten hartu genuena, eta berriki urriaren 18ko adierazpenaren bidez berritu duguna. Espreski, etaren biktimekiko aitortza eta erreparazioari dagokionez. Bada, kolektiboaren urrats eta agiri honek
konpromiso horretan sakondu egiten du. Konpromiso horren emaitza da, eta esan bezala, konpromiso horri bultzada berri bat ematera dator. Hirugarren ideia, bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntzak eskatzen du zalantzarik gabe etako biktimen minaren arintzea. Baina eskatzen du ere, gaur-gaurkoz, biktima konsiderazioa ere ez daukaten estatu violentziaren biktima diren milaka lagun horien aitortza eta erreparazioa. 200 lagun, nolabait eraildako 200 lagun ingururi buruz ari gara. 5.000-tik gora torturatuei buruz. Persona horiek denak gaur-gaurkoz jarraitzen dute ukatuta eta diskriminatuta. Esan bezala, bakeak eta elkarbizitzak eskatzen dute ere estatuaren milaka biktima horien aitortza eta erreparazioa. Laugarren ideia, bake eta elkarbizitza horrek eskatzen du ere preso politikoen auziari aterabide bat ematea. Aterabide definitibo bat. Aterabide bat oinarritu behar dena lege arruntaren aplikazioan. Ez gehiago, ez gutxiago. Beraz, bada garaia denez, afera horri behin betiko soluzioa emateko. Bada garaia salbuespen neurri eta lege guztiak behingoz bertan bera uzteko. Euskal preso politikoi legedia arrunta aplikatzeko. Eta legedia arruntaren eta justizia transizional edo errestauratiboaren printzipioen aplikazioaren bidez, persona horiei guztiei askatasun espektatiba arrazoizko bat emateko. Azkenik, bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntzak eskatzen du ere sakoneko arazo politikoari erantzutea. Hemen gatazka politiko bat dago, hemen gatazka politiko bat zegoen, eta existitua aurretik ere, eta desagertuta ere gatazka politiko bat izaten segitzen du. Bada, sakoneko arazo horri aterabide bat eman behar zaio. Aterabide bat, demokrazia batean posible beharko luken modu bakarrean, eta da, euskal gizarteari bere etorkizunaren gainean hitza eta erabakia emanez. Euskal gizarteak, Kataluniako gizarteak bezalaxe, aukera eta modua izan dezan bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko. Azken batean, gatazka politiko honen konponbideak eskatzen du gauza bat. Eta da, ezker abertzaleak egina duen bezalaxe, gatazka horretan inplikatuta izan diren eta dauden eragile guztiak ziklo politiko berri hau ardaztu behar duen printzipioarekin konprometitzea. Eskubide guztiak persona guztientzat. Bizitzarako eskubidetik hasita, herri honen autodeterminazio eskubideraino. Bueno, daros las gracias a todos los que habéis venido el día de hoy a seguir esta comparecencia aquí, in situ, y agradeceros también la asistencia, la presencia, bueno, pues a través de las cámaras, en este caso a quienes estáis siguiendo la comparecencia, pues a través de Internet, ¿no? Por streaming. En decir que el objetivo de esta comparecencia es hacer una valoración, la valoración de Sortu y la izquierda abertzale en relación al comunicado y, en definitiva, la iniciativa que hemos conocido, bueno, el día de ayer, pero que hoy ha sido publicada, ¿no? Esa iniciativa del colectivo de presos y presas políticas vascas. En esa valoración quisiera trasladar 5 ideas. La primera de ellas es que consideramos y valoramos muy positivamente esta nueva iniciativa del colectivo de presos y presas políticas vascas. Pensamos que es una gran aportación a la construcción de la paz y la convivencia en este país, que es un ejercicio cualitativo importante de empatía con las víctimas de ETA y que asimismo supone un paso más en ese reconocimiento del daño y el sufrimiento generado a esas personas. Decir que en cualquier caso no es la primera vez, no es la primera ocasión en la que el colectivo de presos y presas políticas vascas aborda una iniciativa positiva, constructiva, de este calado, que no es la primera vez que aporta en positivo, de forma constructiva, como digo, a la construcción de la paz
y la convivencia. Y pensamos que es importante ponerlo en valor, porque para empezar, estas personas, que en la actualidad continúan presas, fueron determinantes a la hora de sacar la violencia de ETA de la ecuación política vasca y a la hora de dar pie y posibilitar la apertura de un nuevo ciclo político en nuestro pueblo. Asimismo, cabe recordar que ya en el año 2013 y en el 2016, a través de sendos comunicados, ese colectivo de presos y presas políticas vascas reconoció el daño causado, el daño generado y manifestó su disposición a hacer lo que estuviera en su mano y siempre que estuviera en su mano para intentar mitigar, aliviar el dolor y el sufrimiento de las víctimas de ETA. En segundo lugar, esta iniciativa, este comunicado del colectivo de presos y presas políticas vascas, viene a demostrar que la izquierda abertzale, que este movimiento hace lo que dice y dice lo que hace. Este movimiento asumió un compromiso hace 10 años con la declaración de Aiete, con una resolución integral del conflicto político y asumió en concreto un compromiso para con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas y en concreto y específicamente para con el reconocimiento y reparación de las víctimas de ETA. Un compromiso que ha renovado y ha profundizado recientemente mediante la declaración del 18 de octubre. Pues bien, esta nueva iniciativa, este nuevo paso, viene a poner de manifiesto, como digo, que la izquierda abertzale, que este movimiento cumple con lo que dice, hace lo que dice y dice lo que hace. En tercer lugar, la tercera idea, la construcción de la paz y la convivencia exigen, qué duda cabe, aliviar el dolor de las víctimas de ETA, pero exigen asimismo reconocer y reparar a las miles de víctimas de la violencia del Estado que a día de hoy continúan negadas, indiscriminadas y discriminadas. Son cerca de 400 las personas asesinadas por el Estado, miles y miles las personas torturadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad de ese Estado. Y prácticamente la totalidad de esas personas, en su inmensa mayoría, continúan, como digo, negadas y discriminadas, en una realidad que desde luego es poco razonable y es del todo injusta. Pues bien, la construcción de la paz y la convivencia exigen que sin mayor demora todas esas personas también puedan ver reconocida su condición de víctimas y puedan ser igualmente reparadas. En cuarto lugar, la paz y la convivencia exigen dar una solución definitiva e integral a la cuestión de los presos y presas políticas vascas, porque difícilmente vamos a poder hablar de una paz completa, justa y duradera, difícilmente podremos hablar de convivencia democrática mientras en las cárceles, mientras en las prisiones continúa habiendo centenares de personas presas por motivos políticos. Por lo tanto, ya es hora de dar una solución integral y definitiva a esa cuestión, porque es esa también la voluntad de la inmensa mayoría de esta sociedad y porque, como digo, la paz y la convivencia así lo exigen. Es hora de acabar con toda excepcionalidad, con toda medida y toda ley de excepción en materia penitenciaria. Es hora de aplicar la legislación ordinaria a todos esos presos y presas. Y es hora de que en aplicación de esa legislación ordinaria y de los principios y criterios de la justicia transicional o restaurativa pueda ofrecerse a todas esas personas una expectativa de libertad razonable. Por último, la paz y la convivencia exigen también abordar el conflicto político de fondo. Aquí hay un conflicto político que es previo a la existencia de ETA y que, aun desaparecida ETA, continúa existiendo. Un conflicto que, en teoría, es bien fácil y bien sencillo de resolver, que debería de abordarse y resolverse de la única manera en que cabría en democracia. ¿Cómo? Dando la voz y la palabra al pueblo, de tal manera que tanto la sociedad vasca como la sociedad catalana puedan decidir libre y democráticamente su futuro, sin más límite que la voluntad expresada libre y democráticamente. Pensamos que, en definitiva, esa solución política y democrática al conflicto político de fondo exige
que todos los agentes aborden sus respectivas declaraciones del 18 de octubre y que todos los agentes se comprometan, tal y como ya ha hecho la izquierda abertzale, tal y como ya ha hecho el independentismo de izquierda, con el que ha de ser el principio que rija este nuevo ciclo político. Un principio que reza todos los derechos para todas las personas, desde el derecho a la vida, qué duda cabe, hasta el derecho a la libre determinación del pueblo vasco. Eskerrik asko, hortik aurrera, galderarik baduzue, eta gaurko gaiari lotzen zaizkion heinean, erantzungo ditut, gustu handiz. Jaurlaritzak begionez ikusi du eta balioetsi du EPP-ren agiria, baina zehazki dio, keinu gehiago beharrezko direla, eta indarkeria egindako bidea bidegabe izan zela onartu eta instituetzela ere lehenbailen aitortzeko hori zer erantzuntzen. Bueno, guk uste dugu badela garaia ere ezker abertzalearekin horren exigenteak, diren edo agertzen diren horiek behingoagatik bada ere exigentzia maila bera izan dezaten haien buruarekiko. Esan dut, bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntzak eskatzen du azken batean guztiok geure urriaren 18ko deklarazio propioak egin ditzagun. Zentzu honetan, nik galdetzen diet, berriro diote, exigentzia erantziak edo exigentzia berriak, lusatzen edo egiten dituzten horiei, pentsatu dute une batez, zer nolako ekarpena egingo liokeen herri honetan elkarbizitzaren eta bakearen eraikuntzari, lehen aipatu ditudan, estatuaren biolentziaren biktima horiek entzungo balute, haien ahotan ezkerreko independentismoak urriaren 18an esan zuenaren moduko zerbait. Pentsatu dute eragile horiek esaterako, zer nolako ekarpena egingo liokeen bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntzari milaka lagun torturatu horiek entzungo balute, PPko, PSOEko edo PNVko ordezkarien ahotan berriro diote ezkerreko independentismoak urriaren 18an esan zituenaren moduko hitz batzuk. Ni ados naiz gauza batean, eta da hemen askoz ere urrats gehiago behar dira. Baina behar dira urratsak bereziki eta batez ere orain artean eman ez dituzten horien aldetik. Gu sobera poztuko ginateke esaterik izango bagenu, beste batzuek egin dituzten urratsak ez askiak, ez nahikoak direla. Gustatuko litzaiguke hori esan ahal izatea. Horrek esan nahiko lukeelako, gutxienez, edo behintzat urratsak egin dituztena. Eta ekarri nahiko nuke ona berriki, Aieteko 10. urteurrenoren harira, Aieten bertan egindako mahai inguru horietan Jonathan Powellek, mahai gaineratutako esaldi edo erreflexio bat, Ark esaten zuen 10 urte hauek ego bakar batekin edo egal bakar batekin egan egiten saiatzea bezala, izan direla. Referentzia egin nahi izan zion modu horretan errealitate horri, esatera etorri zen. Hemen errealitatea eta afera da alde bakar batek egin dituela urratsak, eta horrela oso nekeza da. Guk pentsatzen duguna da, badela garaia, Jonathan Powellek izpide zuen txori horrek egal bakar batekin baizik eta bi egalekin egan ahal izan dezan. Eta horrek esan bezala beste indar, beste eragile batzuk interpelatzen ditu. Ona litzateke, eta hemen diguke gonbitea lusatzen diegu, haiek ere, berriro diot, urriaren 18ko beren adierazpen propioak egingo balituzte. Nolabait, herri hontan, izandako biolentziaren eta sufrimenduaren gainean haiek ere izan duten ardura, edo haiek duten ardura partea onartuko balute, eta are garrantzitsuagoa dena, ona litzateke, esan dudan bezala, guzti horiek konprometitzea aipatu dudan printzipio zuzendari horrekin, eskubide guztiak, persona guztientzat. No sé si puede resumir un poco en castellano, pero... Sí, digo que a nosotros nos gustaría, ¿no?, que pensamos o planteamos a aquellos, ¿no?, que
que son tan exigentes, ¿no?, con la izquierda abertzale, con esta parte, ¿no?, que siquiera por una vez fueran igual de exigentes consigo mismos, ¿no?, y que abordaran, ¿no?, como he dicho antes, su propia declaración del 18 de octubre. Porque se han parado a pensar, bueno, esas personas o esos responsables políticos, la gran aportación que supondría para la paz y la convivencia en este país, que, por ejemplo, esas miles de víctimas, ¿no?, de la violencia del Estado, a las que me he referido antes, escucharan de su boca unas palabras similares a las que pronunció el independentismo de izquierda en esa declaración del 18 de octubre. Se han parado a pensar lo beneficioso que resultaría, repito, y el espaldarazo que daría, ¿no?, a la construcción de esa paz y esa convivencia, el que las miles de víctimas de la tortura o el que los centenares, ¿no?, de asesinados a manos del Estado escucharan, repito, unas palabras similares a aquellas, que escucharan a esos responsables políticos asumir su parte de responsabilidad sobre las violencias y sufrimientos habidos en este pueblo. Y sobre todo, se han parado a pensar en lo importante y beneficioso que resultaría para la construcción de la paz y la convivencia el que todos ellos hicieran aquello que ya ha hecho la izquierda abertzale, que ya ha hecho el independentismo de izquierda, y que es comprometerse con el que ha de ser el principio rector de este nuevo tiempo, y que no es otro que todos los derechos para todas las personas, desde el derecho a la vida hasta el derecho a la libre determinación del pueblo vasco. Pensamos, como digo, que siquiera por una vez esos agentes, esos responsables políticos deberían, repito, ser igual de exigentes consigo mismos y, como digo, hacer aquello que ya ha hecho el independentismo de izquierda, que ya ha hecho la izquierda abertzale. Eso sí que resultaría una gran aportación para la construcción de este nuevo tiempo y para el avance, digamos, de este pueblo y este país. Sí, me gustaría saber también si cree que esa declaración del 18 de octubre ha influido de alguna manera en el colectivo de presos para tomar esta decisión, o bueno, para hacer este comunicado, y si también cree que la respuesta social y política que tuvo a ese día, la declaración del 18 de octubre, también pues, ha podido influir en que el colectivo dé este paso. Bueno, el colectivo de presos y presas políticas vascas forma parte de este movimiento, ¿no? Es parte de la izquierda abertzale, es parte del independentismo de izquierda. Y en este sentido, bueno, pues aquella declaración también le vincula, ¿no? En este sentido, pues pensamos que sí, ¿no?, que indudablemente esta declaración y este paso del colectivo pues es una declaración y es un paso que se inscribe en esa misma lógica y en ese compromiso, ¿no?, al que me he referido antes, que asumió o adquirió este movimiento hace ya 10 años en Aiete y que ha renovado pues, de la mano de esta declaración, ¿no? Y has dicho también que crees que también la izquierda abertzale tendrá que dar algún paso más. ¿Qué paso le queda a la izquierda abertzale? He dicho que la izquierda abertzale está comprometida, como está demostrando, tanto el 18 de octubre como esta nueva iniciativa, ¿no?, del colectivo de presos y presas políticas vascas con la construcción de este nuevo tiempo, y que está comprometido, ¿no?, con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, y específicamente de las víctimas de ETA, ¿no? Pero lo que he dicho es que, tal y como decía, ¿no?, Jonathan Powell, las mesas redondas que se realizaron, ¿no?, con motivo del 10º aniversario de aquella declaración de Aiete, el pájaro, ¿no?, de la convivencia y de la paz difícilmente puede volar con una sola ala, ¿no? Pronunció esas palabras haciendo referencia a lo que han sido estos 10 años, ¿no? 10 años en los que fundamentalmente o mayormente tan solo una de las partes, ¿no?, ha dado pasos, ¿no?, que es la izquierda abertzale, y 10 años en los que el resto de agentes, ¿no?, el resto de partes, digamos, implicadas en este conflicto apenas ha hecho nada, ¿no? Apenas ha hecho nada en el mejor de los casos, porque Jonathan Powell se encargaba, ¿no?, de poner sobre la mesa una realidad, y es que en algunos casos algunos de esos agentes no solo no han abordado, ¿no?, pasos en positivo o en constructivo, sino que han puesto bastante empeño en obstaculizar y en tratar de impedir, ¿no?, los avances que afortunadamente y a pesar de todo hemos podido ver y se han producido, ¿no? De ahí que pensemos que lo realmente importante sería que también otros agentes asumieran su propia responsabilidad en las violencias y sufrimientos habidos en este pueblo, que hicieran lo que ya ha hecho la izquierda abertzale, que es comprometerse
con la superación, ¿no?, de esas violencias, con la reparación del daño y sufrimiento generado por sus violencias y fundamentalmente que se comprometieran, repito, con lo que ha de ser o el que ha de ser el principio que ha de regir este nuevo tiempo, que no es otro que todos los derechos para todas las personas. Gehiago? Galdera gehiago? Ez? Nahiko? Bale? Bueno, eskerrik asko guztiei eta hurren arte.